Metí la mano en la alberca helada y saqué el anillo de bodas de Valeria de una vela flotante apagada, con una bugambilia pegada al diamante. El agua me mordió hasta la muñeca. Olía a cloro, a pasto recién regado y a tequila caro derramado sobre la terraza. Todavía quedaban copas olvidadas junto a los camastros. Una servilleta bordada con el escudo de mi familia se movía despacio, hinchada de agua, como un animalito muerto. Eran las 6:15 de la mañana en Los Nísperos, la casa de descanso que mis papás tenían en Avándaro. Detrás de los pinos, el lago de Valle de Bravo apenas se veía. Una bruma blanca se había quedado atorada entre los árboles. Los meseros dormían en la casa de servicio. Los invitados se habían ido de madrugada. Yo no debía estar despierto, pero había escuchado algo, un golpe pequeño, como una copa chocando contra el mosaico. Bajé descalzo, con la camisa de lino arrugada y la cabeza pesada por los carajillos de la noche anterior. Pensé que el viento había tirado una silla. Pensé en cualquier cosa menos en el anillo de mi esposa flotando dentro de una vela decorativa. Lo reconocí antes de tocarlo. Valeria tenía las manos delgadas, casi transparentes cuando el sol. Desde que nos casamos, movía el dedo anular cada vez que se ponía nerviosa. Hacía girar el aro con el pulgar. En las cenas de mi familia, cuando mi papá hablaba de terrenos, fideicomisos o políticos, ella golpeaba la copa con el diamante. Tic, tic, tic. Yo bromeaba diciéndole que un día iba a romper el cristal. Ella sonreía sin abrir la boca. El anillo tenía grabado por dentro, "Ay bue", sin soltar. Se lo había mandado hacer a un joyero de Masari cuando tenía 26 años y creía que el dinero podía proteger lo que uno amaba. Me equivoqué en muchas cosas, en esa más. Apreté el anillo dentro del puño y miré hacia los ventanales del segundo piso. La recámara principal seguía oscura. Las cortinas blancas se movían con el aire acondicionado. Una sombra pasó detrás del vidrio, no era una rama. Subí las escaleras sin hacer ruido. Cada escalón de cantera estaba frío. En el pasillo olía perfume de azahar, el perfume de Valeria mezclado con humo de puro. Mi papá fumaba puros de Campeche después de cenar, pero él jamás subía a esa ala de la casa. Menos de madrugada. Entré al cuarto. Valeria estaba sentada en la orilla de la cama, con el vestido verde de la noche anterior todavía puesto. No había dormido. Tenía el cierre abierto hasta media espalda y el maquillaje corrido debajo de un ojo. Su cabello negro le caía sobre la cara. Una de sus sandalias estaba tirada junto al buró. La otra no aparecía. Me vio la mano cerrada. No preguntó qué traía. No preguntó dónde lo había encontrado. Solo dijo: ¿quién más lo vio? El silencio que siguió me dejó el pecho duro. Abrí la palma. El anillo brilló con una gota de agua colgando del diamante. Valeria lo miró como si fuera una araña. Se te cayó en la alberca. Dije. Ella tragó saliva. Su garganta se movió. Después se levantó despacio y extendió la mano. Me lo quité anoche, me estaba lastimando. Nunca te lo quitas, pues anoche sí. Había una mancha morada en su muñeca derecha rectangular, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. También tenía una línea roja en el cuello, justo donde terminaba el escote. Pude haber preguntado, pude haberla acorralado en ese momento. Pero uno no quiere saber la verdad de golpe. Uno la rodea, uno la huele. Uno le da vueltas como a un animal herido, esperando que se muera solo. Le puse el anillo en la mano. Ella intentó meterlo en su dedo y no pudo a la primera. Tenía las manos frías, le temblaban. Al segundo intento entró, no hasta el fondo. Valeria, estoy cansada, Andrés. Dijo mi nombre como quien cierra una puerta. Me quedé parado frente a ella, afuera. Un jardinero encendió una máquina sopladora. El ruido llenó el cuarto con un zumbido áspero. Valeria caminó al baño y abrió la regadera. El vapor empezó a empañar el espejo. Antes de cerrar la puerta, sacó de su bolsa una pastilla de menta. Era una costumbre suya. Se metía una a la boca cuando iba a llorar y no quería que se le notara. El clic de la cajita de metal sonó más fuerte que la regadera. Bajé a desayunar con el anillo todavía quemándome la palma. Aunque ya no lo tuviera ahí, mi familia desayunaba como si hubiera nacido sentada en terrazas grandes. Mi papá, Gerardo Salvatierra, ocupaba siempre la cabecera, incluso cuando la mesa era redonda. Mi mamá se ponía lentes oscuros antes de recibir el café. Mi hermana Sofía tomaba fotos de los platos con una cámara instantánea, porque decía que el celular hacía que todo se viera vulgar. Los Salvatierra construíamos torres, plazas, hoteles boutique y fraccionamientos con nombres de árboles que antes habíamos talado. Yo trabajaba en el grupo desde los 22. A los 28, ya sabía leer un contrato antes que una mirada. Eso me daba vergüenza, aunque no lo decía.
Valeria apareció 20 minutos después, recién bañada, con una blusa blanca y el cabello recogido. El anillo estaba en su dedo. Lo escondía debajo de la servilleta. ¿Dormiste bien?, le preguntó mi mamá. Sí, gracias, mintió con una voz fina, limpia. Julián Robles, el chef que mi papá había contratado para los fines de semana y los eventos de la fundación, llegó con un plato de chilaquiles verdes. Tenía 30 años, barba bien recortada y un tatuaje de hoja de aguacate en el antebrazo. Cocinaba como si le doliera desperdiciar un jitomate, el plato frente a Valeria. Cini, como le gustan, ella levantó la vista demasiado rápido. Gracias, Julián. Yo no sabía que a Valeria le molestaba la cebolla. 2 años de casados, 2 años durmiendo al lado de ella, 2 años compartiendo baño, cuentas, viajes, cenas, silencio, y un hombre que entraba por la puerta de servicio sabía algo que yo no. Camilo Rivas llegó al final del desayuno, oliendo a sándalo y tabaco. Siempre llegaba tarde, pero mi papá jamás se lo reclamaba. Era su director de expansión, su alumno favorito, su perro fino. 32 años, trajes hechos a la medida, sonrisa de notario joven. En las reuniones decía poco y lograba que todos sintieran que había dicho algo inteligente. También era novio de mi hermana. Sofía se iluminó cuando lo vio. Le tomó una foto con su cámara y la Polaroid salió blanca, quemada por el sol. Saliste como fantasma, se rió ella. Así firmo mejor los contratos, contestó Camilo. Se sentó entre mi hermana y mi papá, tomó una servilleta de tela y, mientras hablaban del compromiso que sería la semana siguiente en nuestra casa de las Lomas, empezó a doblarla. Primero un triángulo, luego otro, después una especie de casita con techo. Era una manía suya. En juntas, comidas o vuelos, Camilo doblaba servilletas, tickets, minutas. Decía que no podía pensar si no construía algo con las manos. Todo negocio necesita techo, repetía. Valeria miró la casita de tela apenas un segundo. Luego bajó los ojos. Mi papá tronó un pistache entre los dedos. Lo hacía cuando iba a pedir algo que ya había decidido por todos. Andrés, el lunes quiero que revises con Camilo lo de Torre Miraflores. No podemos atrasarnos. Ya lo revisé. Revísalo otra vez. Camilo sonrió, sin mostrar dientes. Es cosa de media hora, hermano. No éramos hermanos, no éramos nada. Pero en mi familia los hombres se decían hermano cuando querían evitar la palabra subordinado. Valeria sostuvo su taza de café. El anillo no hizo tic contra la porcelana. Eso me dio más miedo que cualquier ruido. Regresamos a la Ciudad de México esa tarde. La camioneta voló por la carretera entre curvas y puestos de quesadillas. Valeria se puso lentes oscuros y fingió dormir. Yo miraba su reflejo en la ventana. Tenía la mandíbula apretada. No teníamos hijos. Al principio dijimos que esperaríamos un año. Después Valeria quiso abrir una galería. Luego mi papá la metió al patronato de la Fundación Salvatierra, porque una esposa joven con apellido Caro servía para salir en revistas y convencer donadores. Luego yo empecé a llegar tarde. Luego ella empezó a salir temprano. Las cosas no se rompen el día que truena el vidrio, se rompen antes. En una frase, en una cena, en una cama donde alguien se queda a espaldas demasiadas noches. Vivíamos en una casa de las Lomas que mi papá nos regaló como quien pone una correa de seda. Tenía portón negro, jacarandas, un muro cubierto de hiedra y un comedor para 14 personas que casi nunca usábamos. Valeria decía que la casa sonaba hueca. Yo le contestaba que pronto la llenaríamos. Nunca decía con qué. Esa semana ella llegó tarde 3 veces. El lunes dijo que había junta de la fundación en Polanco. El miércoles, cena con una curadora de Monterrey. El jueves, revisión del menú para el compromiso de Sofía. Cada noche regresó con el perfume de azahar tapado por otro olor. Humo, madera. Una loción amarga que no era mía. No revisé su celular. Quise hacerlo. Lo tuve enfrente una madrugada mientras ella dormía boca abajo y la pantalla se iluminaba con mensajes sin nombre. Estiré la mano, no pude. Hay cobardías que uno confunde con dignidad. El viernes encontré la primera casita de papel. Estaba dentro de la bolsa plateada que Valeria había usado en Avándaro. Buscaba unas llaves porque ella me pidió que se las llevara a la sala. Metí la mano y toqué algo doblado. Lo saqué, era un ticket de ballet de Torre Miraflores, nuestro desarrollo nuevo en Paseo de la Reforma. Un edificio de 40 pisos, mármol travertino, cristales ahumados, alberca en el piso 32. Mi papá hablaba de esa torre como si la hubiera parido. El ticket estaba doblado en forma de casita. En una esquina con tinta verde alguien había escrito jueves, sin anillo. Sentí un golpe en la nuca, no en el corazón, en la nuca. Como si mi cuerpo supiera antes que yo hacia dónde debía mirar.
¿Encontraste mis llaves?, preguntó Valeria desde la sala. Guardé la casita en el bolsillo. No, ella apareció en el marco de la puerta. Traía pants de cachemira y una camiseta vieja de la Ibero. La usaba para dormir. Cuando éramos novios me gustaba verla así porque parecía menos perfecta. Esa noche me pareció una actriz descansando entre escenas. ¿Qué tienes?, dijo. Nada. Me miró la bolsa en la mano. Andrés, saqué la casita y la puse sobre la cómoda. ¿Qué es esto? Valeria no la tocó. Se mordió la parte interna de la mejilla. Un ticket. Eso ya lo vi. Julián me lo dio. Fuimos a Torre Miraflores a ver dónde iban las barras de comida para el cóctel. Lo dobló así por juego. ¿Y sin anillo? Parpadeó una sola vez. Me dijo que no llevara joyería para mover cajas. Hay gente de montaje. Se pierden cosas. Qué considerado. No empieces. ¿No empiece qué? A hablar como tu papá. La frase me cayó donde sabía que dolía. Mi papá revisaba itinerarios, choferes, facturas. Mi papá decía que la confianza era para los pobres y los tontos. Yo había jurado no ser él. Valeria lo sabía. Por eso eligió ese cuchillo. Solo te hice una pregunta. Dije, no. Me estás oliendo la ropa desde el domingo. No supe qué contestar. Ella tomó la casita. La desdobló con dedos rápidos y la rompió en 4 pedazos. Los tiró al bote de basura. Estoy cansada de vivir en juicio. Esa noche durmió en el cuarto de visita. Yo me quedé en nuestra cama escuchando el aire acondicionado. A las 3 de la mañana bajé al estudio. Saqué esos pedazos del bote y los guardé dentro de un libro de arquitectura. Al día siguiente fui a Torre Miraflores. El edificio todavía olía a cemento fresco, a barniz y electricidad nueva. Había obreros en los pisos bajos y agentes inmobiliarios ensayando sonrisas en el lobby. En la entrada, una fuente negra reflejaba el techo como un espejo oscuro. Beth, el jefe de seguridad, me recibió con cara de susto. Era un exmilitar de bigote canoso que trabajaba para mi familia desde antes de que yo sacara licencia de manejo. Señor Andrés, no sabía que venía ni yo. Subimos al piso 32. La alberca interior estaba vacía, cubierta con plástico. A través de los ventanales se veía Reforma, los coches diminutos, el Ángel a lo lejos, las montañas sucias de smog. En ese piso estaba también el departamento muestra. Nadie vivía ahí. Nadie debía usarlo. Mi esposa estuvo aquí el jueves, pregunté. Beto se acomodó el radio en el cinturón. Vino gente del evento, no pregunté eso. Sí, señor. La señora Valeria entró como a las 7. ¿Con quién? Con el chef Robles. Luego llegaron proveedores. El nombre me apretó el estómago. ¿Cuánto tiempo se quedaron? No tengo el dato exacto. Consíguelo, Beto asintió. No preguntó nada más. En mi familia los empleados aprendían pronto que las preguntas tenían dueño. Esa tarde, Valeria y Julián se encontraron en nuestra casa para probar el menú del compromiso de Sofía. Yo llegué antes de lo previsto y los vi en el pasillo que conectaba la cocina con el jardín. Ella tenía una carpeta contra el pecho. Él le hablaba en voz baja. Señora, esto ya se salió de control. No me diga señora, Valeria, entonces. Dígaselo antes de que alguien más lo haga. Ella se llevó la mano a la frente. No puedo, Julián le extendió un sobre manila. Guárdelo. No lo deje ahí. Ella lo tomó y lo metió en su bolsa. Yo hice ruido con las llaves. Los dos voltearon. La cara de Julián perdió color, señor Andrés. Qué bonito servicio personalizado, dije. Valeria cerró los ojos un instante. No hagas esto aquí. ¿Dónde prefieres? ¿En la alberca? ¿En Torre Miraflores? Julián bajó la mirada. Tenía las manos limpias, uñas cortas, una quemadura reciente en el dedo índice. Me molestó fijarme en eso. Me molestó que pareciera un hombre real y no el monstruo que yo necesitaba. Voy a revisar el horno, dijo. Pasó junto a mí sin levantar los ojos. Olía a romero y leña. Valeria esperó a que se alejara. No sabes lo que estás pensando. Entonces explícame. No puedo ahora. Siempre es ahora cuando alguien no puede. El jardín estaba lleno de bugambilias. El mismo color que la flor pegada al anillo en avándaro. Las hojas se movían contra el muro con un sonido seco. Andrés dijo, más bajo. Te juro que no es como crees. Me reí. Fue una risa corta, fea. Esa frase solo existe para confirmar. Bea y apretó la carpeta contra su pecho. El diamante del anillo se clavó en el cartón. Me voy a cambiar. Claro. Cámbiate. Subió las escaleras sin voltear. Yo me quedé en el pasillo oliendo la comida que se calentaba en la cocina. Mole de novia, robalo con hoja santa, esquites con tuétano para la gente que necesitaba que hasta el maíz le recordara su cuenta bancaria. Quise entrar y golpear a Julián, no lo hice. En lugar de eso, salí a la calle y manejé hasta la colonia San Rafael, donde él tenía su cocina de producción.
Lo esperé frente a una cortina metálica azul, entre cajas de verduras y garrafones. La tarde olía a aceite quemado y lluvia. Julián salió a las 8 cargando un guacal de limones. Súbete, le dije desde la camioneta. Se quedó quieto. No creo que sea buena idea. Tampoco dormir con mi esposa. No se defendió. Eso me enfureció más. Dejó el guacal en el piso y se acercó a mi ventana. Yo no duermo con su esposa, señor. No me diga señor. Entonces escúcheme como hombre. No soy yo. ¿Y el ticket? ¿Y la nota? ¿Y el sobre? Julián miró hacia la calle. Un camión pasó salpicando agua negra. Él esperó a que el ruido se fuera. Hay cosas vi y no debía ver. Habla. No puedo. Trabajo con su familia. Yo soy mi familia. Usted es el que todavía cree que puede salirse. Me quedé frío. Julián se limpió las manos en el mandil. Parecía cansado, no has asustado. Cansado. El domingo en Avándaro llevé una charola al pabellón de la alberca. El señor Camilo me había pedido cena fría para 2. Dijo que era para una llamada con inversionistas de Nueva York. Cuando llegué, la señora Valeria estaba ahí. La calle se inclinó. ¿Qué dijiste? Ella lloraba. No tenía el anillo puesto. Él dio $500 para olvidarlo. No los agarré. Sentí un zumbido en los oídos. Camilo. Julián tragó saliva. Pregunté quién apagó las cámaras esa noche. No pude contestar. El nombre de Camilo no cabía en mi rabia. Yo había construido otro culpable. Uno cómodo, uno externo. Uno con mandil, tatuaje y acceso por la puerta de servicio. Camilo se sentaba en la mesa de mi padre. Camilo besaba a mi hermana en la frente. Camilo iba a pedirle matrimonio en 6 días. Julián levantó el guacal de limones. Yo le di el sobre a Valeria porque encontré copias de entradas al departamento muestra. No quería quedarme metido en eso. ¿Por qué no me lo diste a mí? Porque la gente como usted no cree hasta que sangra. Caminó hacia la cocina y bajó la cortina metálica. Yo manejé sin saber a dónde iba. Terminé en Reforma, estacionado frente a Torre Miraflores. Las luces del edificio parecían encendidas desde dentro de un acuario. Llamé a Beto. Necesito los registros del domingo en Avándaro y del jueves en Torre. Ahora. Señor Andrés, ahora. Tardó 23 minutos. Los conté mirando el reloj viejo de mi abuelo, el que siempre le daba cuerda cuando estaba nervioso. La corona me dejó una marca roja en el dedo. Beto llegó con una tableta. No me miró. Las cámaras del pabellón de alberca en Avándaro estuvieron apagadas de 1:12 a 2:03 de la mañana. Orden administrativa. ¿Firmada por quién? Silencio. Beto me enseñó la pantalla autorización. Rivas, el aire dentro de la camioneta se acabó. Y el jueves dije, Beto deslizó otro archivo, registro del elevador privado. Valeria Salvatierra, 1908, piso 38. Julián Robles, 1911, piso 32, salida 1946. Camilo Rivas, 2003, piso 38. Valeria Salvatierra, salida 2037. Camilo Rivas, salida 0014. El piso 38 está cerrado, dije. Departamento muestra alterno. Solo tienen acceso dirección general, comercial y expansión. Expansión. Camilo. Le quité la tarjeta maestra a Beto y bajé de la camioneta. Él intentó seguirme. No, señor, por seguridad. No entré solo. El elevador Suecis Música. Cada número que aparecía en la pantalla me golpeaba el pecho. 21, 26, 31. Las puertas acercaron a un pasillo oscuro alfombrado con lámparas cálidas y un olor a madera nueva. El departamento muestra tenía una vista brutal de la ciudad. Demasiado hermosa para algo tan sucio. Abrí. Lo primero que escuché fue el silencio caro. Ese silencio que tienen los lugares donde nadie vive, pero alguien ya mintió. En la sala había 2 vasos bajos sobre la mesa. Uno tenía restos de hielo derretido y una cáscara de naranja. El otro, una marca de lápiz labial color vino. Sobre el sillón gris encontré un rebozo azul que yo le había comprado a Valeria en Oaxaca durante nuestro primer viaje de casados. Lo toqué. Todavía había ellas en la alfombra junto a la mesa lateral. Había una cajita de mentas abierta. Las mismas mentas pequeñas que Valeria mordía para no llorar. Una estaba partida a la mitad. Caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía abajo, viva, ajena. Miles de personas cenaban, peleaban, trabajaban, se besaban, sin saber que en un piso 38 un hombre acababa de entender la forma exacta de su humillación. Sobre la barra de mármol había otra casita de papel. La desdoblé. Era una hoja arrancada de un borrador de contrato de Torre Miraflores. En el margen inferior aparecía una firma con tinta verde, Camilo Rivas debajo, escrito con la misma pluma. Después de la cena de Sofía ya no hay vuelta atrás. Me tuve que sentar, no lloré. No al principio.
Solo me quedé mirando la frase hasta que las letras perdieron sentido. Después vi el gemelo. Estaba debajo del sillón, medio escondido. Obsidiana negra, forma de media luna, borde de oro. Camilo usaba esos gemelos desde que lo conocí. Decía que eran de un artesano de Taxco, regalo de su padre muerto. Yo recordaba esa historia porque Sofía la había repetido una noche, con esa ternura que uno usa para las tragedias ajenas. Guardé el gemelo en el bolsillo. Antes de irme, entré a la recámara. La cama estaba tendida, perfecta, sin arrugas. Pero en el buró había una bugambilia cesaxca, aplastada bajo un vaso. No sé por qué eso fue lo que me dobló, no los vasos, no el rebozo, no el contrato, la flor, quizá porque era del mismo color que la que había encontrado pegada al anillo. Quizá porque entendí que la traición no había sido un accidente. Había tenido decoración, horario, llaves, vista panorámica y flores. Salí del edificio con el gemelo en el bolsillo y la mandíbula tan apretada que me dolieron los dientes. Esa noche no fui a casa, dormí en mi oficina, si a eso se le puede llamar dormir. Me acosté en el sillón de piel donde mi papá tomaba llamadas privadas. El aire olía puro, viejo y papel. A las 4 de la mañana abrí los ojos y vi mi reflejo en la ventana. Parecía mayor, no más sabio, solo usado. Valeria me llamó 11 veces. No contesté. Camilo me mandó un mensaje a las 7. Hermano, tu papá quiere verte antes de la cena. Tema Miraflores. Miré la palabra hermano hasta que la pantalla se apagó. La cena de compromiso de Sofía fue el sábado. Mi mamá mandó traer flores blancas de Atlixco. Montaron una carpa transparente en el jardín de las lomas, con luces pequeñas colgando como luciérnagas domesticadas. Había mariachi en la entrada, una barra de tequila, meseros con guantes y una mesa larga cubierta de platos de talavera, que nadie iba a lavar con sus manos. Sofía bajó las escaleras con un vestido marfil. Llevaba el pelo suelto y una pulsera de perlas de mi abuela. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Llegaste tarde, me dijo al oído. Perdón, ¿estás bien? Me separé para verla. Tenía 25 años y todavía creía que una fiesta podía arreglar el mundo. Traía en la mano su cámara instantánea. La agitaba sin darse cuenta. Sí, la mentira me raspó la lengua. Camilo apareció detrás de ella con traje azul oscuro. Usaba un solo gemelo de obsidiana que, en otra manga, llevaba uno liso de emergencia mal combinado. Casi me reí, casi. Andrés dijo, abriendo los brazos. No me moví. Él bajó los brazos despacio. ¿Todo bien? Perfecto. Valeria llegó 10 minutos después. No venía con él, pero algo en su cara cambió al verlo. No fue una sonrisa, fue peor, fue alivio. Un alivio pequeño, rápido, dividido detrás de los ojos. Traía un vestido negro. El anillo de bodas brillaba en su mano. Me pregunté cuántas veces se lo había quitado antes de ponérselo para entrar a mi casa. Mi papá golpeó una copa con un cuchillo para llamar la atención. Familia, amigos, socios, gracias por estar aquí. Todos callaron, hasta el mariachi dejó de afinar. Yo miraba a Sofía, ella miraba a Camilo. Esta noche, continuó mi papá, celebramos no solo el amor de dos personas muy queridas, sino también la unión de dos visiones. Unión, visiones, negocios disfrazados de brindis. Camilo metió la mano al saco. Seguramente buscaba el estuche del anillo. Valeria bajó la mirada. Yo sentí el gemelo en mi bolsillo, frío como un diente, no pude esperar. Caminé hacia Valeria y le tomé la muñeca. No fuerte, lo suficiente para que supiera. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista. Ahora no, ahora. Mi papá dejó de hablar. Algunos invitados voltearon. Valeria intentó sonreír, esa sonrisa de revista que aprendió en comidas benéficas. Andrés, por favor, nada. La llevé al salón de planos, una habitación junto al jardín donde mi papá guardaba maquetas de edificios. Torres en miniatura, parques falsos, arbolitos de plástico. Todo lo que construíamos antes de venderlo como futuro. Cerré la puerta. La música quedó apagada detrás del vidrio. Valeria se soltó. ¿Qué haces? Saqué el gemelo de mi bolsillo y lo puse sobre la maqueta de Torre Miraflores. La media luna negra quedó encima de la alberca diminuta del piso 32. Valeria no lo tocó. Se quedó mirando el objeto como si acabara de reconocer un cadáver. ¿Desde cuándo?, pregunté. Su respiración cambió. Andrés, no digas mi nombre como si te ayudara. Se llevó la mano a la boca. El anillo le golpeó un diente. Tica, ahí estaba el sonido, por fin. ¿Desde cuándo? Petit febrero, 6 meses. 6 meses de comidas familiares. 6 meses de dormir en nuestra cama. 6 meses de verla reír con mi hermana mientras Camilo le servía vino. Me apoyé en la mesa de maquetas. ¿Lo amas? Valeria cerró los ojos. Esa fue su respuesta. Sentí que algo se me despegaba por dentro.
¿Y Sofía? Yo iba a detenerlo. ¿Cuándo? Después del brindis, antes de las fotos, cuando ya trajeran la argolla. No sabes cómo empezó, no me importa cómo empezó. A mí sí, la miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no caían. Las detenía con orgullo, con miedo, con esas mentas invisibles que ya no tenía en la boca. Me dejaste sola en esta casa, dijo. Me convertiste en una pieza más de tu familia. No, sí, la esposa joven, la que sonríe en las cenas, la que firma cartas de la fundación, la que no opina cuando tu papá decide dónde vamos a vivir, con quién comemos, en qué mesa nos sentamos. Yo también vivo así, pero tú naciste ahí. Yo me estaba ahogando, señaló alrededor. Las maquetas brillaban bajo la luz amarilla. Camilo me escuchó, me reí sin aire. Claro, qué héroe. No lo estoy defendiendo. Estás explicando que para él. La frase la golpeó, lo vi, bajó la cabeza. No lo dejé caer, Andrés. El cuarto se volvió pequeño. ¿Qué? El anillo. En Avándaro. No se me cayó, sus dedos buscaron el aro. Lo giré una vez. Él me pidió que lo tirara, me quedé inmóvil. Dijo que si de verdad quería salir apellido, tenía que soltar algo, que no era una propiedad, que no era una vitrina. ¿Y lo hiciste? Valeria lloró por fin. Una lágrima le bajó recta sin tocar el maquillaje. Lo lancé a la alberca. Cayó dentro de una de esas velas. Me asusté. Lo quise sacar, pero escuchamos pasos. Camilo dijo que lo dejara, que si aparecía era porque tenía que aparecer. Me llevé la mano a la cara, no por el dolor, por asco. Convertiste nuestro matrimonio en una prueba de valor. Me equivoqué, no. Te equivocaste cuando dijiste que llegarías temprano un jueves. Esto fue otra cosa. Ella se acercó un paso. Nunca quise hacerte esto así, pero sí querías hacerlo. No contestó. Del otro lado de la puerta, el aplauso estalló. Mi papá había terminado alguna frase. El mariachi empezó a tocar, si nos dejan. La ironía fue tan perfecta que me dio ganas de romper una ventana. La puerta se abrió. Camilo entró sin tocar. Valeria, todos están esperando. Luego vio el gemelo sobre la maqueta. La sonrisa se le borró de la cara. No por vergüenza, por cálculo, dijo. Esto podemos hablarlo. No me digas cómo, no aquí. Siempre les gustó mucho esa frase. Camilo cerró la puerta detrás de él. Piensa en tu hermana. Ahí sí lo golpeé. No fue elegante. No fue cinematográfico. Mi puño chocó contra su boca y sentí el hueso, la piel, la humedad. Camilo cayó contra una vitrina. Una maqueta de un hotel en Tulum se vino abajo con un ruido de cristales y palmeras de plástico. Valeria gritó, la puerta se abrió de nuevo, Sofía estaba ahí, detrás de ella, mi papá, mi mamá, dos meseros, luego más caras, inversionistas, tías, amigos con copas en la mano. La música siguió unos segundos hasta que alguien hizo callar al mariachi. Camilo se levantó limpiándose la sangre del labio. Sofía dijo. Mi hermana miró el gemelo en la mesa, luego a la manga de Camilo, luego a Valeria, no necesitó más. A veces la verdad entra sin palabras porque llevaba meses tocando la puerta. Dime que no, susurró Sofía. Camilo dio un paso hacia ella. No es como parece, Sofía soltó una risa tan rota que nadie se movió. No digas eso. No me insultes también. Valeria intentó hablar. Sofía, perdóname, mi hermana la miró como si no la conociera. La cámara instantánea le colgaba de la muñeca, se le resbaló y cayó al piso. El flash se disparó contra los zapatos de todos. Una luz blanca, un pequeño trueno. Camilo dijo. Fue antes de nosotros. Valeria cerró los ojos. Yo la miré, ella abrió la boca y por primera vez en meses dijo la verdad sin esconderla detrás de una frase bonita. No, Sofía se llevó la mano al pecho. ¿Cuándo? Nadie contestó, yo sí. La semana pasada estaban juntos en Torre Miraflores. Mi papá dio un golpe con el bastón contra el piso. No necesitaba bastón. Lo usaba desde hacía años como signo de mando. Basta. Esto se habla en privado, me volví hacia él. ¿Privado como las cámaras apagadas? ¿Privado como el departamento muestra? ¿Privado como meter al amante de mi esposa en la empresa y en la cama de tu hija? La frase cayó sobre la fiesta como aceite hirviendo. Mi mamá se tapó la boca. Camilo levantó las manos. Gerardo, no dejes que esto destruya una operación de años. Operación no dijo familia, no dijo Sofía, no dijo perdón, dijo operación. Mi papá lo miró una fracción de segundo. Esa fracción me bastó para entender otra cosa. No sabía todo, pero habría estado dispuesto a no saberlo si el negocio seguía respirando. Andrés, dijo mi papá, bajo, no hagas una estupidez, ya la hicieron ustedes. Sofía caminó hasta Camilo, le quitó de la mano el estuche que él todavía sostenía. Lo abrió. Había un anillo de compromiso con un diamante ovalado, enorme, vulgar, perfecto.
Lo sacó. Por un segundo pensé que se lo iba a aventar a la cara. No lo hizo. Lo puso sobre la maqueta rota de Torre Miraflores, al lado del gemelo. Quédate con tus construcciones, dijo. Luego se fue. Nadie la siguió al principio. Todos estaban demasiado ocupados mirando el incendio. Valeria me tocó el brazo, me aparté. No, esa palabra fue pequeña, pero salió entera. Camilo intentó recomponerse. Se limpió la sangre con un pañuelo. Todavía quería salvar la escena. Los hombres como él siempre creen que una HD puede ordenar un derrumbe. Andrés, entiendo tu enojo. No entiendes nada. Podemos evitar que esto salga. ¿Eso te preocupa? Nos preocupa a todos. Mira alrededor. Los invitados desviaban la vista. Algunos fingían revisar sus teléfonos, otros grababan con disimulo. En las familias ricas, el escándalo no se evita, se administra. Mi papá se acercó a mí. Vete a tu cuarto. Ya no tenía 15 años, pero su voz encontró un pasillo viejo dentro de mí. Por un segundo obedecí, después vi a Valeria, mi esposa. Mi exesposa, aunque todavía no hubiera papeles, estaba de pie junto a una maqueta rota con el anillo de bodas puesto y las lágrimas secándose en la cara. Su belleza no había cambiado. Eso fue lo cruel. El dolor no la volvió desconocida, la dejó igual. La misma mujer que bailó conmigo en San Miguel de Allende bajo luces amarillas. La misma que me dijo, una noche de lluvia, que quería una casa con bugambilias. La misma que lanzó mi promesa a una alberca para demostrarle algo a otro hombre. Me quité el saco, no sé por qué. Quizá porque sentía que me estaba ahogando. Lo dejé sobre una silla y salí al jardín. El aire frío me pegó en la camisa. El mariachi seguía en la entrada, callado con trompetas bajas. Uno de ellos me miró con una tristeza profesional, como si hubiera tocado en demasiadas bodas para no reconocer un funeral. Caminé hasta la calle. Nadie me detuvo. Valeria se fue de la casa 2 días después. No se llevó mucho. Sus libros de una caja de zapatos con fotos y la máquina de café que había comprado porque decía que la mía sabía a oficina. Dejó vestidos, cremas, aretes, cartas. Dejó el hueco de su cuerpo en el closet. Eso fue peor que encontrarlo vacío. El día que recogió sus cosas yo estaba en la cocina. Ella bajó con una camisa blanca y jeans, sin maquillaje, sin el anillo. Lo dejé en tu buró, dijo. Asentí. No sé qué es decirte. Lavé una taza que ya estaba limpia. Entonces no digas. Se quedó un rato en la puerta. Lo siento. El agua golpeaba la porcelana. La espuma me cubría los dedos. Yo también. No preguntó qué significaba. Yo tampoco. La camioneta que la esperaba afuera no era de Camilo. Era de su mamá. Eso me dio una satisfacción mínima, miserable, que me avergonzó al instante. Cuando se fue, subí al cuarto. El anillo estaba sobre el buró, junto a la cajita de mentas. Ella había dejado ambas cosas como si fueran pruebas en una escena del crimen. Tomé la cajita y la abrí. Quedaban 3 pastillas, la cerré. El divorcio se empezó con abogados que hablaban como si nuestro matrimonio fuera una sociedad con activos, pasivos y cláusulas de salida. Menaje, donaciones, bienes adquiridos. Nadie dijo cama, nadie dijo promesas, nadie dijo alberca. Camilo renunció al Grupo Salvatierra una semana después, aunque mi papá lo presentó como separación estratégica. Sofía canceló la boda y se fue a vivir un tiempo con una amiga en San Miguel de Allende. Mi mamá dejó de organizar desayunos. Mi papá no me habló durante un mes, salvo por correos copiados a 3 abogados. La operación de Torre Miraflores sobrevivió. Claro que sobrevivió. Los edificios tienen esa ventaja sobre las personas. Si se agrietan, se les pone resina. Se cambia el mármol. Se vende más barato el penthouse. Nadie les pregunta si sueñan con la noche en que se rompieron. Yo salí de la empresa antes de Navidad. Mi papá me llamó ingrato. Me dijo que un hombre no abandona su apellido por un problema de faldas. Usó esas palabras, problema de faldas, como si Valeria fuera tela, como si Sofía fuera daño colateral, como si yo hubiera perdido una corbata. No le contesté. Renté un departamento pequeño en La Condesa, en una calle con jacarandas y taquerías que olían a carbón por la noche. Por primera vez en años escuché vecinos. Un perro ladraba a las 7. Una señora regaba plantas cantando boleros. El elevador se atoraba entre el segundo y el tercero. La vida sonaba menos elegante y más viva, pero el dolor me siguió. Se sensaba conmigo a desayunar, se metía a la regadera. Me esperaba en los semáforos, a veces al ver una bugambilia. Tenía que cruzar la calle. Firmamos el divorcio en febrero, justo un año después de que Valeria empezó con Camilo. El notario tenía oficina en Prado Norte, con un cuadro enorme de caballos y un aire acondicionado demasiado frío. Valeria llegó puntual.
Llevaba el cabello más corto, se veía más delgada. No sé si eso me dio tristeza o rabia. Nos sentamos frente a frente. Entre nosotros había una carpeta azul. El notario leyó. Los abogados señalaron dónde firmar. Mi pluma no escribió a la primera. La sacudí. Valeria miró el gesto y casi sonrió. Cuando éramos novios, ella decía que yo siempre peleaba con las plumas como si me debieran dinero, firmé. Ella firmó después. Su mano no tembló. Al salir, nos quedamos juntos en la banqueta. Pasaban camionetas, repartidores, señoras con pants caros caminando, perros más caros. El cielo tenía ese gris de la Ciudad de México que no promete lluvia ni sol. Valeria sacó algo de su bolsa, la cajita de mentas. No la dejé por accidente, dijo, lo sé. Quería que entendieras que no todo fue mentira. La miré, no traía perfume de azahar, olía a jabón, a frío, a calle. Ese es el problema, dije, que no todo fue mentira. Sus ojos se llenaron, pero esta vez no buscó una pastilla. ¿Me odias? Pensé en decir que sí, habría sido más limpio, pero la verdad rara vez ayuda a verse fuerte. A ratos contesté. Valeria asintió. Yo también, no pregunté si a mí, a ella o a todo. Nos despedimos sin abrazo. Ella caminó hacia un coche gris, yo hacia el lado contrario. Después de media cuadra metí la mano en el bolsillo y encontré el anillo. Lo había llevado sin darme cuenta, o tal vez sí. La última vez que fui a los nísperos fue para recoger unas cosas antes de que mi papá pusiera la casa en venta. Decía que ya nadie quería usarla. Mentira. Lo que no quería era que el lugar siguiera recordándole una noche que no pudo. Llegué al amanecer. La alberca estaba limpia, demasiado limpia. El jardinero había barrido la terraza, pero el viento empujaba bugambilias al agua de todos modos. Flotaban despacio, tercas, como pequeños papeles encendidos. Me quité los zapatos y me senté en la orilla. Durante un rato no hice nada, solo escuché los pinos, el filtro de la alberca, un pájaro escondido entre las ramas. El aire olía a tierra mojada. En la casa no había voces, sin invitados, sin copas, sin música. Los nísperos parecía más pequeño. Saqué el anillo, el grabado seguía ahí. Ahigüé, sin soltar. Pasé el pulgar por las latras, ya no me ardieron, eso me dio miedo. A veces sanar se siente como traicionar al que sufrió. Pensé en lanzarlo al agua. Pensé en guardarlo. Pensé en venderlo, fundirlo, enterrarlo junto a una bugambilia. Al final lo dejé sobre el mosaico azul, en la misma esquina donde había metido la mano aquella mañana. El sol empezó a tocar el diamante. No brilló bonito. Brilló frío. Me levanté y caminé hacia la casa sin mirar atrás. La última imagen que conservo de mi matrimonio no es Valeria Yondro, ni Camilo sangrando, ni Sofía dejando un anillo de compromiso sobre una maqueta rota. Es un aro de oro quieto junto a una alberca vacía, rodeado de bugambilias como un ojo pequeño que por fin había dejado de mentirme.